Miércoles 23 de julio de 2025, estamos en vivo por la pantalla de News y llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de ellos. 183 son los votos que consiguió la oposición en España para bloquear el proyecto con el cual el gobierno de Pedro Sánchez pretendía blindar de alguna manera la infraestructura eléctrica para evitar otro apagón masivo como el que hace un par de meses dejaba a la totalidad de la península ibérica sin luz durante varias horas. Más allá del contenido de este decreto, que establecía mayores controles sobre la red eléctrica, mayores controles sobre las instalaciones, pedidos y mecanismos para tratar de priorizar las formas de generación de energía limpia, renovable, pero que puede ser almacenada para tener un sistema más robusto en caso de emergencias, de conexiones. La realidad es que el dato aquí es político. Y es que Pedro Sánchez vuelve a ver cómo su agenda está prácticamente paralizada en el Congreso. Se vio con su intento de reforma de las leyes laborales para disminuir la cantidad de horas que se trabaja, también con una reforma judicial que llevó adelante el ministro Bolaños. Lo que estamos viendo es que Sánchez sobrevive a pesar de todos los escándalos de corrupción porque les ha dado tanto a algunos de sus socios minoritarios que están dispuestos a frenar todo intento de moción de censura promovido por el Partido Popular, pero que para cualquier medida adicional, para cualquier reforma, el costo que hoy le sale a Sánchez, el pago que les tiene que dar, pago político estamos hablando por supuesto, a estos socios minoritarios para que lo apoyen, es mucho mayor que antes. Porque obviamente hoy Sánchez pende de un hilo, pende de la buena voluntad de estos partidos chicos regionalistas sobre todo, que son los que le dieron la espalda junto a la extrema izquierda o un sector de la extrema izquierda que también apoyaba al gobierno, como es el caso de Podemos, que también vota en contra. Además, hasta los escándalos que terminaron con su número 2 en el Partido Socialista, Santos Cerdán, en la cárcel, hasta ese momento el Partido Popular todavía se mostraba dispuesto a cooperar en algunas cuestiones muy puntuales con el gobierno. Lo que dejó en claro aquí el PP es: nosotros con Sánchez no estamos dispuestos a cooperar de ninguna manera. Esta es la realidad de un gobierno que ha quedado muy debilitado después de todas las evidencias de la corrupción que salpican a su entorno político y a su entorno familiar, y que sobrevive, pero a este precio, casi con la agenda parlamentaria paralizada. Vamos al segundo número del día, que tiene que ver también con Europa y una escena insólita, inexplicable, que de casualidad no termina en una tragedia aún mayor. Veamos las imágenes de esto que ocurría en el Gran Manchester. Un puente de 2 pisos que atraviesa, un autobús de 2 pisos que atraviesa este puente bajo en el Gran Manchester, y que claro, como tenía una altura máxima bastante superior a la permitida, termina directamente con el techo rasurado, con 20 personas heridas, 3 de ellos de gravedad, un joven de 19 años, una mujer de 20 años y un hombre de 40. Y un conductor que fue arrestado, aunque está en este momento en libertad bajo fianza. Déjame un segundo esa imagen, esta también sirve. Deja esta. ¿Por qué esto es realmente inexplicable y tiene hoy al conductor con una probable condena en el corto plazo? Porque vos ves ahí que en el puente está el cartel blanco con rojo alrededor, que claramente identifica la altura máxima permitida, como en cualquier puente. Pero más allá entonces de que es un puente que a la vista te das cuenta que es bajo y que es de poca altura, estaba el cartel allí, había carteles también en las cercanías, justamente algunos metros antes de llegar al puente. Entonces no se entiende cómo el conductor de este autobús termina impactando de esa manera. Enfrenta seguramente un proceso muy complicado. Lo llamativo es que había antecedentes, porque en abril de 2023 se dio una situación prácticamente igual, otra vez y en otra oportunidad,
un conductor también a bordo de un autobús de 2 pisos termina con el techo arrancado después de tratar de pasar por este puente, que claramente es bajo y que está muy claro que es así. Nos metemos ahora con las caras de este miércoles. Y la primera es una cara que hoy te diría que es la cara de la que más se está hablando aquí en la República Argentina. Es Peter Lamelas, es el hombre que Donald Trump eligió para ocupar el rol de embajador de los Estados Unidos ante la República Argentina. Estaba declarando ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es el que tiene que aprobar su designación como embajador. ¿Y qué es lo que hace un embajador designado cuando se presenta ante los senadores para persuadirlos de que lo voten de acuerdo a los pedidos del presidente? Bueno, les empieza a decir de sus proyectos y de sus ideas, de qué es lo que quiere hacer en la Argentina para promover los intereses estadounidenses. Está claro, es el representante de Estados Unidos ante la Argentina, no el de la Argentina ante Estados Unidos. Bueno, escuchá algunas de las declaraciones que dejó Lamelas que están generando hoy mucha, pero mucha polémica en la Argentina. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. But my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Malay and the Malay government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernandez de Kirchner receives the justice that she well deserves. There is still a movement out there. There's a Kirchnerist movement. It's even a far lefter, even, not said probably, even further left than the Peronist movement. And that's something that we need to continue to watch out for. Argentina has had very unusual times. They've had multiple presidencies, and we need to continue to support the Malay presidency through the midterms and through the next term to be able to build a better relationship between our two countries. Bueno, claro, obviamente generó mucho enojo de la oposición al gobierno de Javier Milei, que están planteando cómo puede ser que se inmiscuya así en los asuntos internos, cómo puede ser que diga que va a ir a negociar a las provincias para impedirles que negocien con China, cómo puede ser que se meta en los asuntos de la justicia y diga que va a tratar de garantizar el cumplimiento de la pena contra Cristina Kirchner. ¿Cómo puede ser que diga tan abiertamente que quiere defender al gobierno de Javier Milei? Bueno, la verdad es que es una forma de intromisión. Sí, seguramente es una forma de intromisión. Creo que lo más controvertido de todo es sobre todo que hable de garantizar que se le cumpla la pena a una expresidenta, más allá de que sea expresidenta, porque eso es una cuestión no política que tiene que ver directamente con lo que haga la justicia. Bueno, lo que pasa es que es el embajador de Trump, no es el embajador de cualquier presidente, es el embajador de un presidente que le está diciendo en este momento a Brasil: te voy a subir al 50% los aranceles el 1 de agosto por la persecución judicial a Bolsonaro. Lo que Lula le dice, pero yo no tengo nada que ver con lo que hace la justicia con Bolsonaro. Ahora, más allá de ese caso puntual, lo que estamos viendo en el caso de Lamelas es que lo que antes era oculto, lo que antes se hacía de forma más diplomática, hoy aparece en un estado mucho más crudo, sin digerir. Porque, no seamos ingenuos, los embajadores de todas las potencias hacen este tipo de cosas. Obviamente quieren neutralizar la influencia de otra potencia, obviamente quieren aliarse con los partidos y movimientos políticos que son más afines a sus países. No van a querer aliarse con un movimiento político que dice que Estados Unidos es el eje de todos los males. Hay mucha indignación por algo que ha ocurrido siempre y que en este caso Lamelas hace mucho más explícito, porque estamos en un momento de la política mundial donde sí, hay un poquitito más de brutalidad, pero también un poquito más de honestidad y menos discurso acomodado para no ofender a nadie. Segundo rostro del día, y es el de Fernando Artese,
un argentino, ítalo-argentino en realidad, que está en este momento detenido en Alligator Alcatraz, este centro de reclusión que creó el gobierno de Florida en los Everglades, en el extremo sur de la Florida, rodeado de un pantano muy fuerte, con muchas alimañas, con muchos lagartos, caimanes que están en esas aguas, y que se convirtió lo que era en rigor una pista de aterrizaje en un centro de detención de inmigrantes irregulares. Y Artese, que está allí porque efectivamente estaba en un estado irregular en los Estados Unidos, es un argentino por el cual están pidiendo en Italia y por el cual sectores de la oposición están presionando a la primera ministra Giorgia Meloni para que haga gestiones ante Trump para que sea liberado, porque obviamente lo que está contando es que las condiciones de detención allí son muy extremas, donde hay mucha gente que producto del calor brutal que hay ha tenido descompensaciones, porque la alimentación es mala, porque el trato es muy malo. Bueno, es, insisto, una situación muy delicada la que se está viviendo por parte de todos los que se encuentran allí en Alligator Alcatraz, en el caso de Artese, con el ingrediente de que tiene en este caso, también la oposición en Italia presionando al gobierno para que trate de hacer gestiones ante Donald Trump, que sí, tiene una política pero muy dura con los inmigrantes ilegales. También es cierto que uno tiene que tratar de respetar las leyes cuando va a otro país y que si entra a otro país tiene que hacerlo según las reglas, si no las consecuencias pueden ser muy duras. Lamentablemente esa es la realidad. Estados Unidos durante muchos años hizo la vista gorda ante esto. Hoy a Trump lo votaron para que haga cumplir muy estrictamente esta ley y la verdad que está haciendo lo que prometió y es para lo que lo votaron.